Presenta Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Esta mañana, cuando los trabajadores debieron ingresar al lugar de trabajo y lo encontraron con un artefacto que trababa la puerta de acceso. Es en la frontera de nuestro país, concretamente en horas de esta mañana en la prefectura de Chuy. Estamos en contacto con nuestro corresponsal en Rocha, William Dialuto. Muy buenas tardes, bienvenido a La Tarde en Casa. Buenas tardes, un gusto este contacto. Bueno, así es, un poco ya como lo estabas describiendo, esa situación en la que se está viendo a esta hora aún allí en la ciudad de Chuy, porque todavía no ha llegado lo que vendría a ser la brigada militar antibombas, que bueno, estaba prevista que llegara sobre las 15 horas, o a esta hora mejor dicho, todavía no ha llegado al lugar. Pero se trataría, por lo que hemos podido estar conversando con las personas allí directamente involucradas aquí en Chuy, de que esto es abrir una clara señal contra las autoridades locales, porque si ustedes aprecian allí en las imágenes, hay algunos grafitis donde dice Fora PT, Fora PP. En este caso debemos aclarar a los televidentes que se trata esto de señales contra el partido político de gobierno, el partido del prefecto. El prefecto de Chuy, o sea, lo que para nosotros es el intendente, fue elegido en las últimas elecciones por una alianza entre el PP, Partido Progresista, y el PT, Partido de los Trabajadores. Este artefacto colocado allí en las puertas de la prefectura es un claro rechazo a las autoridades locales y que no tendría nada que ver con ni religiones ni los propios Juegos Olímpicos. O sea que el aparato en sí está muy bien armado para causar temor al acercarse a él. Efectivamente. Pero se duda de que sea real. Tiene colocado allí varios cables, un reloj digital y algunos elementos que podrían ser similares a cartuchos de dinamita. Pero reitero, lo que se aprecia allí localmente, que bueno, que no pasaría más de esto, y bueno, y lamentablemente hay un protocolo que el cual lo están siguiendo las autoridades brasileñas, y bueno, han hecho movilizar a la brigada antibombas que se traslada desde Porto Alegre. Y eso entonces es toda una movilización. Hay cierre de los comercios allí, estamos hablando de que estamos a unos 200 metros, 150, 200 metros de la avenida principal, donde está ubicado el local. Claro. Por lo tanto, entonces, esto se ha tomado con tranquilidad, porque tampoco la premura de las del personal especializado ha sido tal. Esto apareció hoy temprano y estamos a esta hora de la tarde y todavía no llegó hasta allí el equipo. El tema es que, ya les voy a reiterar, se están trasladando desde Porto Alegre, lo que son justamente la brigada esta antibombas. Con lo cual, bueno, tienen un tiempo de llegada. Recordemos que aquí también estamos ya viviendo el pleno temporal. Me imagino que todo eso conspirará para el retraso de que llegue en tiempo y forma. William, en las imágenes que tenemos en la portada, en la página de subrayado que estamos compartiendo, se ve ese aparato, se lo ve trancando la puerta de acceso, tiene sus particularidades, algunas son de índole doméstica, pero de cualquier manera, obviamente acá hay que tomar todas las precauciones. No vemos los grafitis. ¿Solo dicen Fora PT? Sí, hay otras imágenes que nosotros enviamos para ahí, que bueno, que se compartieron allí en informativo, en subrayado, donde está claramente ese graffiti con letras blancas, donde está indicado ese mensaje, ¿no? Bien. Lo que hace, reiteramos, pensar de que se trataría de un mensaje a nivel local y que no tendría nada que ver con otros aspectos a los cuales hoy las autoridades brasileñas están muy alertas, ¿no? Bueno, vemos también lo que está pasando allí en la frontera en Uruguay mismo, ¿no? Claro. Bueno, ya sabíamos que esto iba a estar complicado porque el gobierno brasileño ha debido sortear dificultades importantes. Todavía debe expedirse sobre la situación de la presidenta suspendida y ya al presidente Temer le han debido renunciar 3 ministros. O sea que también es válido esto como hecho que tiene que ver con la actualidad de Brasil. De cualquier manera, claro, en virtud de las situaciones de las Olimpiadas es que se podía pensar otra interpretación. Esperaremos a ver qué dicen las autoridades.
Así es, en pocas horas más ya estará dilucidado este tema, si se trataba de una bomba real o simplemente una amenaza, reiteramos, a nivel político local. Tiendas cerradas alrededor de la prefectura. Así es, está todo cerrado, ahí lo que son las principales vías de tránsito que están cerca a lo que es el local de la prefectura. Bueno, lamentablemente los comerciantes hoy han tenido que cerrar sus puertas por prevención, es lo que les ha indicado las autoridades de Chuy, Brasil. Agradecemos especialmente a nuestro colega y corresponsal del departamento de Rocha, William Dialuto, por este contacto directo con La Tarde en Casa. Que pasen muy bien, hasta luego. Tú también. Bien, y cambiamos totalmente la tónica, vamos a otro tema, vamos a otro departamento de nuestro país, concretamente al departamento de Maldonado, porque en las últimas horas el papá, la mamá, los familiares y los amigos que llevan adelante la búsqueda de Ignacio Susaeta en ese departamento se hicieron presentes. Su familia se trasladó en los últimos días, pero agradecemos especialmente a Alejandra, la mamá de Ignacio, que ha atendido nuestro llamado y con quien tenemos una línea directa. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿cómo le va? Buenas tardes, María Inés y Gerardo, ¿cómo están? Bien, estamos escuchándola, ahora me quedé yo solita con usted aquí en este rinconcito del estudio. Quiero preguntarle, ¿ustedes ya fueron pero están volviendo en el día de hoy? Sí, estuvimos desde el viernes, todo el sábado, todo el domingo, como tú bien decías, nosotros y bueno, familiares, amigos recorriendo toda la zona, bueno, como respuesta a eso de la información que recibimos el jueves en la tarde. ¿Quién les informó y qué grado de certeza tiene esa información? Porque ustedes hemos hecho contacto más de una vez, han tenido ya, por ejemplo, recuerdo la vez que fueron a Salto u otras instancias, prácticamente han recorrido el país. Sí, realmente en este año y medio que justamente hizo el sábado, un año y medio de la desaparición de Nacho, es la primera vez que tenemos algo como más firme, como para poder bueno, pensar y rogar de que sea él y que está vivo, ¿verdad? Y que lo podamos encontrar. Surgió una persona no en el centro del Pan de Azúcar, sino un poquito retirado, que en su casa recibió, amaneciendo del domingo, ve a un chico en la baranda de su casa y pensó, como todavía no había amanecido, pensó que era su hijo, y cuando abrió la puerta, era un chico que estaba con capucha, y cuando abrió la puerta vio que no era su hijo, y entonces le dijo, ¿quién sos? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás haciendo por acá? Y bueno, y le sacó así la capucha al chico, y el chico le dijo, soy Nacho. Y bueno, y el hombre no sabía de la desaparición de Ignacio, no tenía conocimiento, y bueno, y él le dijo que se fuera, que bueno, que era una casa de familia, y el chico se fue. El señor muy preocupado se puso a averiguar si no era alguien de la familia, que bueno, que le hubiera ido a pedir auxilio y él no lo hubiera atendido. Ajá. Y familiares le comentaron del caso de Ignacio, y cuando le mandan las fotos, el señor asegura que es él. Y bueno, y por eso te decía, nosotros en este año y medio es como que bueno... ¿Fueron a hablar con el señor ustedes personalmente? Sí, fuimos el viernes temprano, y estuvo la policía con nosotros, y allí a los alrededores hay una fábrica, y empleados también vieron pasar ese chico, y cuando le mostramos las fotos de Ignacio, todos aseguran de que es Ignacio. Estaba muy desaliñado, muy desnorteado, y justamente la foto de que le mostramos, esa que circula en las redes, que él está con las manos en los bolsillos, parado. Ajá. Todos confirman que estaba con esa actitud, con esa postura, con sus manos en los bolsillos y así medio inclinado hacia adelante, con la capucha, y esa postura es típica de Nacho. Alejandra, yo estoy repasando en este momento declaraciones del señor jefe de policía de Maldonado, sí, Herodes Ruiz,
Sí, lo acabo de leer 5 minutos antes de esta entrevista. Que las estoy viendo en el portal montevideo.com, que las acaba de colgar, o por lo menos son las que tengo acá. Y dice este señor, las descripciones no coinciden para nada, y dice también, bueno, que ellos tienen casos relativamente similares. ¿Ustedes hablaron con él? Mira, realmente me impactó mucho esa publicación, porque no hace más de una hora estuvimos hablando con el Departamento de Personas Ausentes, que son los que tienen el caso de Ignacio, y con la comisaría de allá, de la zona, y todos están investigando y están tratando de ubicar a este chico. O sea que realmente me asombra esta publicación, y mucho más nos asombra de que salga en la prensa y que nosotros, que somos los padres, nadie nos haya dicho nada. Bien, sí, Montevideo.com dice que recibieron la declaración de él, y bueno, que no coinciden las descripciones del joven visto en Pan de Azúcar, y que la policía descarta que se trate de su saeta. ¿Ustedes pueden tener línea directa con el señor jefe de policía? No, con él nunca hemos hablado. Hemos hablado con la persona que está a cargo de la investigación, que es Personas Ausentes, y la comisaría de Pan de Azúcar. Con ellos es con los que tenemos contacto, y te vuelvo a decir, no hace más de una hora que estuvimos en contacto con ellos. Bien. Y siguen investigando y siguen buscando tratar de ver imágenes, o bueno, y siguen rastrillando toda la zona. Por eso es que nos asombró mucho la noticia que publicó Montevideo Portal. Alejandra, quedamos en contacto y en línea directa. No quiero retenerles más tiempo. ¿Ustedes piensan viajar hoy? Sí. Nosotros vamos todos los días. Perfecto. Sí, sé que además esto ha sido sostenido, que ustedes no han bajado nunca los brazos, que esto ha significado un esfuerzo de familia, y que además ustedes hacen una búsqueda esperanzada. Porque lo que quieren es encontrar a Nacho, y porque creen que Nacho vive. Está vivo. Y eso es lo que ustedes los mantiene. Aún así, yo dejo por acá este contacto por línea interna. Nosotros vamos a insistir más tarde para ver si hay alguna posibilidad de obtener algún otro tipo de información, y en lo que a nosotros respecta serán los primeros en enterarse. Bueno, muchas gracias, Marina. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y seguimos haciendo la campaña de hacer los tweets, de retuitear esta información y de tratar de insistir con estas imágenes. Ustedes dicen que tienen esa certeza, la certeza del hombre que dice haberlo visto, de los trabajadores de la fábrica, a los cuales ustedes chequearon con estas fotos. Desde acá, y la policía también, ¿no? Digo, o sea, nosotros estábamos junto con la policía cuando ellos confirmaron. Bien, o fue un equipo, una cuadrilla, por decirlo. Familiares, amigos y la policía. Exacto. En ese momento ustedes entregaban las fotos y las personas decían que querían haberlo visto. Exacto. Muchas gracias, Alejandra, que sea para bien. Muchas gracias, Marina. A ustedes. Bien, esa es la información que tenemos. Mientras yo recibía por línea interna la confirmación de que la mamá de Nacho estaba en línea, abrí las páginas que tenemos para informarnos, y por eso hice ese link al aire en el marco de una declaración del señor jefe de policía de Maldonado, que trataremos de profundizar en lo que va de nuestro programa, y si no, a lo largo de la tarde con el trabajo de los colegas de Subrayado. Vamos a ver qué pasa, amigos. Esto, por cierto, que es especialmente doloroso y desgastante, pero imaginen ponerse en los zapatos de esos padres. Vamos a otro rinconcito de nuestro estudio. Allí está con nuestros invitados el propio Gerardo Sotelo. Gracias, María Inés. Sí, estamos con Victoria Repiso, que es la presidenta de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, AUDAS, y con Roberto Ventura, que es neurólogo, psiquiatra, especialista en demencia. Bienvenidos los dos. Gracias por acompañarnos. Se cumplen 25 años de la creación de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares. Ahora veremos de qué se trata eso. Pero me comentaba el doctor que hace 25 años apenas si se mencionaba la enfermedad, no digo en los medios, en los libros de psiquiatría. Si uno miraba por 1990 los libros de neurología, apenas llegaba a media página la mención de la enfermedad de tipo Alzheimer. Y demencias era un capítulo de pocas páginas, también porque era controvertido en una enfermedad psiquiátrica, no neurológica. Entonces figuraba ahí en psiquiatría, pero se trataba y se desarrollaba muy poco.
Bastó que esto tocara a ricos y famosos como enfermedad para que tuviera un ritmo vertiginoso y explosivo. De todas maneras, digo, el desarrollo ahora es fantástico. En 25 años hay tratados y libros enteros solamente para los cuidadores de pacientes, después para los síntomas de las enfermedades y después el lugar que realmente ocupa la enfermedad de Alzheimer dentro de una serie de casi 70 enfermedades que pueden causar deterioro intelectual. Entonces, digo, ya hay una minuciosidad muy importante en cuanto a cómo distinguir los síndromes, los síntomas y signos para hablar de demencia y algún subtipo de enfermedad de Alzheimer. Bajo este capítulo, bajo esta denominación, se encubre, o mejor dicho, se encuentra todo lo que antes genéricamente se conocía como demencia senil, y que, por lo que ha descubierto la ciencia, tiene algunas características específicas, ¿no?, de distintas patologías. Victoria, tú no sos médica de humanos, sos veterinaria jubilada actualmente. Sí. ¿Te acercaste a esta patología por una situación familiar, por tus padres concretamente? Por mi mamá al principio, bueno, y ahí ya continué mi aporte como voluntaria, ¿verdad? Aprendí muchísimo, porque en ese momento estaba la señora Kathleen Potts, que fue la fundadora, junto con el doctor Ventura, fueron los fundadores de la asociación. Así que siempre estuvimos muy cercanos con ella, una persona muy amable, muy afable, muy cercana, que había tenido a su esposo con demencia. Entonces, bueno, se armó ahí todo un grupo y se llegó a formular la posibilidad de tener una asociación uruguaya de Alzheimer y similares. Claro. Similares significa el atender también otras familias con personas con demencia, pero con otra patología que no era Alzheimer. Bueno, Roberto es el que más puede explicar eso, ¿no? Pero hay otra serie de demencias. Claro, sí, porque ahora se ha popularizado tanto, que sea andás con el alemán, tenés Alzheimer, cualquier cosa es Alzheimer, como, ojo, cualquier cosa es depresión. Dice, anda medio deprimido o deprimida, cuando en realidad está triste, y no, una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión, que es un cuadro complicado a veces, ¿no? No, y esto tiene raíces hasta en la propia educación de la formación médica. Cuando yo hacía neurología, el tema demencia se enseñaba en el 6º año, de los 7 años que habían, 2 horas. ¿Cómo 2 horas? Claro, era una clase de 2 horas en el 6º año de la carrera de medicina y después el tema no se tocaba formalmente hasta que había salido. Roberto, porque eran cuadros irrecuperables, extremos, No, era parte del programa de medicina, digo, ahora se ha extendido un poco más. ¿Pero eso porque se conocía poco, porque había todavía cierto prejuicio a un nivel académico? No, al contrario, no se conocía lo que se conoce ahora, pero se reparte la docencia entre un grupo de enfermedades y demencia en general era tratado como un tema, bueno, muy general. Se mencionaba de alguna manera algunas patologías, yo daba esas clases también en aquella época. Y ahora, digo, se dedica más tiempo, ahora se conoce la gran deuda del sistema de salud que tiene con la familia. Además, ¿cuánto hace que estudiaste neurología? Sí, yo no sé, por ahí por el 84, bueno, 85. ¿Cuánto si hoy se sabe 100, en realidad sabemos bastante poco, ¿cuánto se sabía en esa época? Y bueno, es muy poco, realmente era un tema tratado como, era un bolso general que tenía el rótulo demencia y demencia senil. Me refiero a la neurología, el avance de la neurología en estos ha sido vertiginoso. 30 años. Yo te diría de la neurología, de la neuropsiquiatría en general. Claro. Hoy conocemos que las patologías psiquiátricas tienen un anclaje en las estructuras neurológicas y recordando eso siempre, tanto el psiquiatra como el neurólogo se mueven a las neurociencias, igual que el psicólogo. Por eso hablamos de un término más genérico y la demencia era la típica enfermedad neuropsiquiátrica, donde se clasificaban los manuales de psiquiatría, pero se conocía la alteración orgánica cerebral cuál era. Hoy sabemos se desconocía. Y no se conocía tanto como ahora, pero era la patología que más se conocía, que tenía alteraciones. Hoy sabemos que el trastorno obsesivo-compulsivo, la esquizofrenia, la depresión tiene un anclaje también anatómico, clínico. Por eso son enfermedades que aborda la neuropsiquiatría. Pero en aquella época, digo, no se le daba la importancia que tiene ahora y los trabajos epidemiológicos extrapolados a Uruguay muestran que es un gran número de pacientes y un gran número de familias que afectan a nuestra comunidad. ¿Qué prevalencia tiene aproximadamente sobre la población? ¿Hay algún número? ¿Se puede comparar con otros países? No formalmente, pero somos un país envejecido y tal vez hayan cerca de 50.000 casos, 50.000 familias. ¿De Alzheimer? De demencias. Y la enfermedad de Alzheimer es más o menos en un 60% está o sola o acompañando otras enfermedades. En tu caso, Victoria, ¿cómo te enteraste de que tu madre, que fue la primera, pues me decías que tu papá falleció hace unos días nomás? Sí. Bueno, empezó con que no
iba a la cocina, mamá era vasca, entonces cocinaba como los dioses. Y que me preguntara cómo se hacía un plato, que ella siempre lo hizo con habilidad, a mí me impactó. ¿Cuánto hace de esto? Discúlpame. Hace 25 años Claro. atrás. A mí me impactó, yo nunca había escuchado. Entonces se lo comenté a mi hermano y dice, ¿y qué otra cosa has visto que mamá? Bueno, pierde el dinero. No, eso ya es otra cosa, Victoria, me dijo. Decirle a papá que la lleve al médico. Y así fue. Y bueno, y ahí se lo diagnosticaron. Tenía un Alzheimer clásico. Doctores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una enfermedad neurodegenerativa. Es cierto. Por lo tanto, si es degenerativa, quiere decir que necesita un lapso, un periodo de tiempo para ir degenerando. Sí. Nosotros, modestamente y en broma, un poco para conjurar aquellas cosas a las que les tenemos miedo, cuando empezamos a olvidarnos de cosas, como dice Gerardo, nos hacemos las bromas pertinentes. Habrá quien diga, es que no es para bromas, es una enfermedad terrible. Sí, es cierto, pero forma parte de esos mecanismos que tenemos nosotros de enfrentar nuestros propios miedos. Ni que decírselo a usted que vive de eso. Pero quiero decir, ese tiempo de degeneración varía según la persona. ¿Cuáles son las primeras señales que nosotros tenemos que cuidar sin dejar de pensar que además de no asustarnos, también debemos pensar que son señales de otras cosas? Es decir, hay una multicausalidad a veces cuando uno pierde las llaves o cuando uno se olvida de algo. Dennos una pista. Muy buena pregunta. Digo, Sí, mira, es excelente. generalmente la enfermedad empieza cerca de 10 hasta 20 años antes de los primeros síntomas formales. Por ejemplo, uno se guía por el trastorno de memoria, que es el más llamativo. ¿Cuándo importa un olvido? Bueno, si repite varias veces lo mismo. Cuando vas a hacer algo, decir algo y te quedas como en blanco muy seguido. Cuando recordás más lo viejo que lo de ahora. Todo indica que el aparato de memorizar está como frenado. Entonces lo que tenés en el disco duro se recuerda, pero la información nueva ya no. Cuando no salen las palabras, y esto que quiero decirte no me acuerdo, todas cosas que nos pueden pasar un poco cuando estamos cansados, al final del día o momentos de mucha ansiedad, que se pierda en la calle como un síntoma precoz, pero hay pocos síntomas que son bien precoces y cuando vas para atrás, el tema es informar sin asustar. A ver. Las anosmias, por ejemplo. ¿Qué es eso? Los trastornos del olfato. Porque la enfermedad suele empezar por una zona contigua o cerca del bulbo olfatorio. Entonces, igual que la enfermedad de Parkinson, un síntoma muy temprano antes de los movimientos, trastornos motores, ese trastorno del olfato que cambia el gusto de la comida. Pero nadie va a consultar al médico porque no está con un buen sentido de olfato ni porque cambió el gusto, pero puede ser un síntoma precoz de una degeneración temprana de esa zona del cerebro. Eso quiere decir que siente, que utiliza el olfato, que cambia lo que huele, que deja de tener olor. También buena pregunta. La agnosia olfativa es el no reconocer lo que estás oliendo. Ahora, la anosmia es no poder oler nada, no poder... ¿Y ambas pueden darse? Las dos pueden darse, como síntoma muy temprano. Por eso, pero no hay que asustarse, porque si no nos puede caer resfrío, empezamos con... Bueno, no, pero está claro, eso Claro. se cura después de cada resfrío a los 2 meses, enfrentarse a una buena fragancia francesa. Claro. Y ahí uno se da cuenta enseguida. Ese primer síntoma, cuando aparece también con trastornos, cuando tenés que tomar decisiones, te sentís un poco nublado también. A veces la depresión es un premonitorio a estas enfermedades y después eclosiona el síntoma clásico, que es el trastorno de la memoria, pero que se da en un 90% de los casos. En 10% de los casos, como ella hablaba de síntomas típicos, hay atipía, que me pierdo en la calle cuando todavía mi memoria está bien, que no puedo calcular el dinero cuando mi memoria todavía está bien. No todas las formas son amnésicas progresivas al inicio. Ahora, claro, eso va avanzando, llama tanto la atención el grupo de síntomas que uno tiene que informar en forma precoz para que detecten eso y consulten al profesional. Vamos a capitalizar las consultas de ustedes y los aportes de ustedes. Vamos a seguir con nuestros invitados. Esto es La Tarde en Casa, Diluvio, aquí en el canal. Se escucha, sí. Volvemos en instantes. No quiero andar por ahí detrás del cielo. Presentó Té Canarias, para su variedad té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Sabes que es difícil amar si uno está mordido.